Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem en la página 71 del tratado de Eruvin que estamos estudiando. Y vamos a comenzar en las últimas páginas, en las últimas líneas de la página 70 que tenemos ahí. Vamos a compartir entonces la página en cuestión. Muy bien. ¿Me permite esto? Muy bien. Ahí estoy viendo justamente ahí donde dice Tashema, es donde vamos a comenzar el estudio. Muy bien. Estábamos viendo la ley que traía sobre el hecho de anular un dominio o de entregar un dominio o de alquilar un dominio, ¿sí? Para que las demás personas que viven en un patio o en un callejón pudiesen transportar durante Shabbat en caso de que alguien no hubiese hecho Eruv. La pregunta que vimos ayer, en la última de ellas, fue una persona que deja un heredero y fallece. Bien, la cuestión era si el heredero recibía la herencia y por lo tanto ese lugar antes de Shabbat, ¿sí? Si durante Shabbat podía hacer bitul o si lo recibía después de Shabbat. ¿Cómo funcionaba la cosa? Y allí nos habían dicho, perdón, no recuerdo quién dijo, sí, perdón. Dice, hay quien dice, yo digo que sí, y la otra opinión dice que no. Bien, entonces ahora llegamos aquí a lo siguiente que vamos a estudiar, que es una veraitá, que nos dice así, Tashma, ven y escucha aquello que se enseñó. Israel, un judío, Beguer, y un converso. Sheruyin Bimgura, que están en un Goren, Goren es una era, es decir, donde se suele trabajar el grano, ¿sí? Que está dividido en cuartos, ¿sí? Y cada cuarto está abierto a una zona común y todos hacen Eruv estando juntos. Umet, y murió este ger, este converso. Bien, la cuestión del ger, ¿cuál es aquí? Que un ger, a no ser que tenga hijos, una vez que hizo conversión, ese ger no tiene herederos. Y por lo tanto, todos sus bienes se consideran efker, es decir, como que no tienen dueño. Entonces dice, un metager, dice, si murió mi beodiom, si se murió cuando todavía era de día. Bien, entonces, ¿cuál sería la ley? Dice, afalpi shehezik Israel, a pesar de que otro judío venga y tome posesión de sus bienes, shehezik Israel aher bin hasad, o ser, en realidad, el afalpi, a pesar de que, en principio debería sobrar, ¿sí? Es decir, si murió cuando todavía era de día, debería decir, si otro judío recibe o tiene posesión de esos bienes, entonces está prohibido. ¿Por qué? Porque vienen a ser nuevamente dos judíos que poseen ese patio o ese goren y cada uno tiene su dominio y no hicieron Eruv. Igual que el converso todavía no había hecho Eruv, también son dos judíos, ¿sí? La única diferencia por lo cual la Gemara nos marca que es un ger es para saber que no tiene herederos. Entonces nos dice así. Entonces, debería decir en realidad Imejezik, pero aquí dice Afalpi y después la Gemara va a explicar por qué dice a pesar de qué. Ahora dice, Misha Hasheha, si el converso murió cuando ya se hizo de noche, es decir, que ya entró en vigor el Eruv que había hecho este Ger con el otro habitante del lugar. Afalpi Shelo Ejezik Israel Ajer, a pesar de que no haya otro judío que esté tomando el dominio en Oser, no queda prohibido. Bien, también aquí deberíamos ver por qué nos dice la Gemara Afalpi. Pregunta la Gemara. Si Hagu Fakasha dice, justamente esto es una dificultad. A Marta dijiste mi Beodión, es decir, que la persona murió cuando todavía era de día. Afalpi Shehezik,
a pesar de que tome posesión el judío, otro judío de sus bienes, entonces, he aquí que él le prohíbe el patio. Entonces, ¿qué es lo que se entiende? Velo mi valle. Entonces, no hace falta decir, Kilo ejezik, que si no tomó posesión, el otro judío, el patio también estaría prohibido. Es decir, sí, cuando el otro judío tomó posesión del patio, si hay otro judío que toma posesión del patio, entonces el patio está prohibido porque no hay eruv, ¿sí? Entonces seguro que si nadie toma posesión, también debería estar prohibido. Y dice, Adrab, al contrario, Kilo ejezik lo asa. Dice, mientras no haya nadie que haya tomado posesión, no queda prohibido. Amar Raspapa, dijo Raspapa, Emma, vamos a decir que así es la intención de la vereita. Afal lo ejezik, a pesar de que todavía no tomó posesión otro judío de los bienes del que murió. Entonces, he aquí que prohíbe. A pesar de que no tomó posesión, prohíbe. Y pregunta la cámara, veja, y esto, que dice, ¿cómo puedes decir esto? Si a fin de cuentas dice, afal pishe ejezik. Es decir, tú me quieres decir que dice a pesar de que no tomó posesión. Pero la vereita me dice que a pesar de que sí tomó posesión, Catán. Así es como fue enseñado. Pues Meshiva Gemara, responde a Gemara y dice, ají Kamar. En realidad sí es como hay que decir, afal pishe lo ejezik. Es decir, trata de explicar esto según el concepto de que mesajra, es decir, que vendrían a faltar palabras en la enseñanza. Y dice así, aquí Cámara sí es como hay que decir, a pesar de que todavía otro judío no haya tomado posesión, cuando todavía era de día, era Mishahashahá, sino que tomó posesión una vez que ya se hizo de noche, que van de Abale, le ajazik mi beodión, puesto que él podía haber tomado posesión durante el día o ser, entonces prohíbe. Ahora, y continúa la Gemara y dice, y si murió la persona, el converso, una vez que ya se hizo de noche, a falpiche lo ejezik Israel ajer, en no ser, a pesar de que no tomó posesión otro judío, no le está prohibido. Y viene la Gemara y dice, a falpiche lo ejezik Israel ajer, en no ser. Dice, está diciendo que a pesar de que no tomó posesión, lo mi valle, es decir, no tendría que haber dicho así. No es ni siquiera necesario enseñarlo. Kiejezik, es decir, porque en caso incluso de que hubiese tomado posesión, tampoco le va a prohibir. Y pregunta la Gemara, atraba, dice al contrario. Kiejezik asar. No, si hubiese tomado posesión, sí le habría prohibido. ¿Por qué? Porque cuando otro judío toma posesión de estos bienes, es más lógico prohibir, ¿sí? Que cuando no tomó posesión. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas son dos Yehudim que tienen posesión sobre un patio y no tienen eruv hecho. Amar Raspapa dijo Raspapa, Emma, ¿cómo deberías decir? Que la intención de la verdad es decir, Afalpiche, Jezik, a pesar de que tomó posesión el otro judío de los bienes, no prohíbe. Y pregunta a Gemara, dice, Veja, Afalpiche lo Jezik Katane. Dice, no, pero ¿cómo puede ser si está escrito Afalpiche lo Jezik? Si me estás cambiando lo que pone. Entonces responde a la Gemara y dice, ají cámara, así es como hay que decir, Afalpiche Jezik, a pesar de que toma posesión otro judío de los bienes cuando ya se hizo de noche, de todas formas, que van de los Jabalé, es decir, puesto que no podía tomar posesión cuando todavía era de día, ¿por qué? Porque la persona todavía, el ger, el converso todavía estaba vivo, entonces, por lo tanto, incluso que ahora tomó posesión en Shabbat, no prohíbe al otro transportar, porque aunque quisiese, no habría podido hacer eruv antes de Shabbat porque no era suyo todavía, porque todavía estaba vivo el ger, perdón. Y pregunta Rabba y dice, Katane mehai resha, está enseñado así en la resha, que si murió el ger cuando todavía era de día, después después vino otro judío y tomó posesión una vez que se hizo de noche, o ser, él prohíbe. Entonces, ¿acaso esto estamos diciendo que es como la opinión de Rab Nachman de que un heredero puede anular su dominio
Entonces, Emai, Huose. Entonces, ¿por qué prohibiría? Ni Batel, que anule el dominio. Responde Gemara, Mai Oser de Katane, Ad Sheyebatel. Dice, aquello que fue enseñado que prohíbe al otro judío transportar, quiere decir que prohíbe hasta el momento en el cual anule su posesión. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan nos va a traer otra explicación que no tiene nada que ver con este tema. Es decir, esta misma pregunta nos la va a explicar desde otro punto de vista. Dice Matnita, las dos vereitot que estamos oponiendo aquí, dice Mani, en realidad, ¿cuál es la discusión aquí? Bet Shammai, en realidad, se enseña según la opinión de Bet Shammai, de Ambri, que dice en Bitur Reshut Be Shabbat. No se puede hacer anulación de un dominio en Shabbat. ¿Qué quiere decir? Que aquí la cuestión no es si cuándo es que murió o cuándo es que no murió, o si el que tiene posesión, si el heredero o no heredero. Aquí la cuestión es que si ya entró Shabbat, la persona, aunque que recibe esa herencia, no puede anular su posesión. Y si no entra Shabbat, sí puede anular su posesión. Ditnan, como se enseñó en nuestra Mishnah. Matai notnin reshut, a partir de qué momento se le puede dar el reshut a otra persona. Bechamay Ombrim, Bechamay dice únicamente mi beot yom, únicamente cuando todavía es de día, y no cuando ya se hizo Shabbat. Betilel Ombrim, Mishet Achshach. Y Betilel dice que incluso cuando ya se hizo de noche. Amarula, dijo Ula, Maitama de Betilel. ¿Cuál es el motivo de Betilel? Nace que Omer, Kelach Etzel Yafot. Es decir, esto vendría a ser como el caso que vamos a encontrar en cuanto al Maaser. Es decir, un dueño, ¿sí? Que nombró a su compañero como emisario para separar los diezmos de su cosecha. Y no le dijo de qué frutas hay que separar. Simplemente dijo, ve y separa los diezmos. Entonces viene el Balabait y se da cuenta que separó de las mejores frutas, las que estaban más bonitas. Amarlo Balabait, le dijo el Balabait, que aleja el Yafot Mehe. Es decir, tenías que haber separado de las frutas mejores que yo tengo. Ahora, si en realidad se encontró que hay frutas más bonitas que esas, entonces, que no hay frutas más bonitas que esas, la teruma es válida. ¿Por qué? Porque el Balabait desveló su intención de que a él le conviene que separe las frutas mejores. Entonces esto es como si él mismo hubiese hecho la separación de terumot y maser. Quiere decir, hay cosas en la Torá que no se pueden hacer más que uno mismo. Una cosa es el eru, ¿bien? Y otra cosa es la separación del terumot y maser. Ahora, cuando se hace con un shaliach, cuando se hace a través de un enviado, entonces si el enviado separó las mejores frutas, ¿qué quiere decir? Que el dueño va a estar de acuerdo y entonces por eso va a funcionar. Entonces vamos a tratar luego de traspasar esto al tema de Eru. A Genami, aquí también, a Mebater Reshutó Shabbat, aquella persona que anula su dominio Shabbat. ¿Qué es lo que está haciendo? Está revelando su intención de que su voluntad era de permitir en el patio desde la víspera del Shabbat. Lo único que se olvidó y no es Eru. Por lo tanto, la anulación no se considera como que está adquiriendo un dominio. Es decir, aquí el problema, ¿cuál era? Es decir, ¿cómo vas a decir que esa persona va a adquirir, va a hacer un acto de adquisición en Shabbat, si va a anular su dominio? Estoy diciendo, bueno, aquí en realidad no es una adquisición real. ¿Por qué? Porque antes de Shabbat él ya demostró su intención de que él le convenía que todo el mundo pueda transportar ahí. Y entonces el hecho de anular simplemente es una anulación de por sí y no le está haciendo adquirir de forma formal el dominio. Amar a Valle, ¿sí? Entonces dijo, preguntando a Valle, un med no jribe Shabbat. Entonces, ¿qué pasa si es un muerto? El muerto. Perdón, si el muerto es un no judío y muere en Shabbat. Mai kelach etzel yafot. ¿Qué quiere decir? Aquello que dijimos sobre las frutas del maaser. Ika. Entonces, aquí, que no puede permitir el patio desde la víspera de Shabbat. ¿Por qué? Porque ahí vivía un no judío. Y ahí no vale con anular, ahí hay que alquilar
la parte del no judío. Entonces, ¿cómo es que va a anular su dominio en Shabbat? Entonces así es como dice Abaye. Ajá, behaika mi pligue. ¿Dónde está aquí la discusión? De Bet Shammai se abre, puesto que Bet Shammai opina bitul reshut, mikna reshut ahu. Es decir, que anulación del reshut, la anulación de un dominio, se considera como adquirir un dominio. Un mikna reshut beshabat asur. Y adquirir, hacer un kinyan de un dominio en Shabbat está prohibido. Betilel sabar, ¿y qué es lo que pide Betilel? Istaluke reshuta bealmahu. En realidad lo que se está haciendo es apartarse de su dominio, apartarse de su posesión sobre el dominio. Veisteluke reshuta be Shabbat shapirdam. Y hacer este tipo de alejamiento del tu dominio está permitido en Shabbat. Así llegamos entonces a la siguiente Mishnah. ¿Qué tenemos aquí? Muy bien, dice así la Mishnah. Baal Abait, el dueño de una casa, que vive en uno de los patios de un callejón. Allá, Shutaf, Lishgenav, es socio con sus dueños, con sus vecinos, perdón, que viven en el patio, en los patios del Maboy, que no lo hicieron ese, y es decir, es socio con ellos, pero no como Shituf Mebo, sino un Shituf, una sociedad de por sí. Entonces, la Z Beyay. En ese caso, puede hacer el Shituf Meboot con vino. ¿Sí? La Z Beyay. Y también a los otros les puede hacer con vino. Enan Sirihim Le Areb. Entonces, perdón. Si hizo Shituf con un patio con vino y con el otro patio con vino, no tiene que hacer Eru. ¿Por qué? Porque ya tienen a los Shutafim, a los socios de todo el Maboy, y nos podemos apoyar en ese Shituf Meboy. Pero las de Beyayim y las de Shemen, pero si hizo el Shituf, el Eruv con un patio con vino y con el otro patio con aceite, Srihim Le Areb tienen que hacer Eruv de todas formas. Shimon Omer, ya sea que lo hizo, que los dos lo hizo con yayin, con vino, o uno lo hizo con vino y el otro lo hizo con aceite, no necesita volver a hacer Eru. Nos dice la Gemara, Amar Rab, dijo Rab, Ubihli Ejad, es decir, aquello que dijo el Tanakama, el primer sabio en la Mishnah, que si el dueño hizo Shituf con uno y con otro con vino, ahí ya no tienen que hacer más Shituf, poner en común el Maboy. Está hablando únicamente cuando los vinos de este Shituf, de esta sociedad, están mezclados en un solo utensilio, todos caen en un mismo barril. Pero si cada vino está puesto en un utensilio diferente, esta Shutafut no les evita de hacer Shituf Mebot, no les sirve para hacer un lugar común de todo este Maboy. Amarraba, dijo Raba, Dai Kanami, de Katane. También podemos ver en las palabras de la Mishnah. ¿Por qué? Puesto que está enseñado que si él era Shutaf, era socio, las debe Yaim y las debe Shemen, Sirihim Le Areb. Con uno era socio en vino y con el otro era socio en aceite. Y entonces aún así tienen que hacer Eru. Y Amar, si tú vienes a decir Bishlama, si tú vienes a decir que Rab, como Rab, ¿sí? Que el comienzo de la Mishnah nos está hablando en un solo utensilio, entonces así entendemos de la Mishnah que el comienzo Sheresha Bihli Echad está hablando de un solo utensilio, Vesefa Bishnekelim, y el final de la Mishnah está hablando de dos utensilios, es decir, cuando comparte vino y aceite. Por lo tanto, Shapir. Pero entonces está bien esta discusión. Pero, y Amar, si tú vienes a decir, no como Rab, sino Resha Bishnekelim, que el comienzo de nuestra Mishnah está hablando también de dos utensilios, Vesefa Bishnekelim, y al final está hablando de dos utensilios también, es decir, uno para el vino y otro para el aceite. Y en el comienzo, en la Resha,
un utensilio para el vino y otro utensilio para el otro vino. Mali yain, mali yain beshemen. ¿Qué es lo que me cambia que sea vino? ¿O qué es lo que me cambia que sea vino con aceite? Pues amarle a Valle, le dijo a Valle, en realidad esto que tú me estás trayendo no es una prueba. ¿Sí? En realidad podemos dividir o discutir con Rab y decir, ¿sí?, que el principio está hablando cuando los vinos están puestos en dos utensilios y aún así se entiende la discusión de la Mishnah. Mishum, ¿por qué? Yain ve yain y Raúl leare. ¿Por qué? Porque vino con otro vino se puede llegar a hacer eruv, a pesar de que estén en un mismo utensilio. Por lo tanto, incluso que venimos a decir que ponemos el vino en dos utensilios, no es necesario hacer shitu. Pero, yain ve shemen, el vino con el aceite, en Raúl leare, yo no los puedo mezclar en un solo utensilio. Por lo tanto, en ashutafut poteret la shitu. Es decir, el hecho de que seamos socios en la propiedad de ese vino y de ese aceite no nos exime de la obligación de hacer eruv y de hacer shituf mebod. Rabbi Shimon dijo, ejazé, bejazé. Es decir, dijimos en la Mishnah que Rabbi Shimon dijo, ya sea que sea con vino, los dos, o uno con vino y uno con aceite, en Serihim Leareb no hace falta que hagan eso. Pregunta de Mara, Rafilu, las debe yain y las debe shemen. E incluso que uno lo hayas hecho con vino y el otro lo hayas hecho con aceite. Amarraba, dijo Raba. Ajabe Mayaskinan, ¿de qué estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando de una situación específica. Estamos hablando de un patio que se encuentra entre dos mebot. A ver si tengo aquí el esquema. Muy bien, ahí está. Este patio, no, ese no es este. Este patio tiene un maboy por aquí y un maboy por aquí. Bien, entonces, el vino lo utilizó para hacer eruv con este patio. Y el aceite lo utilizó para hacer eruv con este patio, con estos dos patios, con este maboy. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Esto me sirve para hacer un shituf general o no me sirve para hacer un shituf general? Bien, esa sería la pregunta. Entonces dice así. Entonces aquí estamos hablando de un caso particular, ¿sí? Que está abierto el patio a uno de los meboot por un lado, y ahí hicieron shituf con vino, y con los del otro patio, que también tiene una abertura, este patio, hicieron shituf con el aceite. Entonces viene Rabbi Shimon y dice que a pesar de que el shituf, la sociedad, uno fue con vino y el otro fue con aceite, de todas formas se permite a los habitantes de un patio transportar entre un patio y el maboy. Perdón un segundo. Entonces, viene Rabbi Shimon y dice que a pesar de que el shituf, la sociedad entre el vino y el aceite, de todas formas, tienen permitido los habitantes del patio transportar entre el patio y los mebot. Y no decretaron los sabios que no transporten del patio al maboy, no vaya a ser que vengan a transportar de un maboy al otro, a través del hacer, es decir, esa gezerá, ese decreto no lo hicieron, es decir, no dijeron, sospechamos que vengan a hacer de esta manera. Entonces, por eso permitieron transportar de un patio a un maboy, del patio a un maboy, y del otro patio al otro maboy. Rabbi Shimon, y Rabbi Shimon, según su punto de vista, Ditnan, como se enseñó. Amar Rabbi Shimon, dijo Rabbi Shimon, de más amarme, ¿a qué se asemeja esto? De Shloshah Hatzerot, 3 patios, Petujot Zolazo, que están abiertos unos a otros. Petujot le Shut Arabim, y además están abiertos al dominio público. Ahí dice, Erbush, Etayim, Hitzonot, se hicieron los dos patios externos con el intermedio. El intermedio, queda permitido a los dos. Dejemos Tarotima, y los dos quedan permitidos a él. Es decir, yo puedo transportar del patio exterior al intermedio, del otro patio exterior al intermedio, del intermedio a un exterior y del intermedio al otro exterior. Pero no entre un patio y el otro, entre un maboy y el otro.
Ushtay majitzonot asurot doimdo. Es decir, el patio exterior, el maboy de un lado y el maboy del otro lado queda prohibido para transportar de uno al otro. Amarle a Valle, le dijo a Valle, mi dame, dice, ¿acaso es similar eso que estás diciendo? Atam, ahí, Katane, Shetai, Majitzonot, Asurot. Ahí está enseñado que los dos patios externos quedan prohibidos. Entonces es evidente que Rabbi Shimon no viene a permitir únicamente, más que únicamente, desplazar entre el patio intermedio y los dos externos. Balaja, pero aquí, Katane, en Serihim le Arev Klal. Aquí se enseña que no es necesario hacer el Eruv del todo. Y entonces se sobreentiende que incluso los callejones quedan permitidos unos a otros. Después la Gemara dice, Mai, es decir, ¿cuál es la intención de la Mishnah? En Serihim le Arev, cuando dice no es necesario hacer el Eruv. Dice, la cabana es que los vecinos que viven en los callejones no tienen por qué hacer Eruv, deja de Baal Habayit, con cada dueño de una propiedad que está en ese patio. ¿Por qué? Porque ellos ya son socios con él a través del Shituf Mevod. Aval, pero los Shefenim, Behade Adade, es decir, los vecinos de un Maboy con el otro Maboy, Serihim Learev, tienen que hacer Eruv. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Entonces estamos aquí. Dice, ¿verdad, Yosef? Y Rabbi Yosef dijo, en realidad, estamos hablando en la Mishnah, que el dueño de ese lugar y sus vecinos, que viven todos en ese callejón, Rabbi Shimon Sober, Rabbi Shimon opina que el Baal Habayit es Shutaf, es socio con ellos, ya sea con el vino o ya sea con el aceite, o en realidad es socio con un patio con el vino y con el otro patio con el aceite, y entonces no tienen que hacer shituf, no tienen que poner en común los dos mevot. Rabbi Shimon ve Rabbanan. Es decir, esto es una discusión entre Rabbi Shimon y los sabios. Biplukta de Rabbi Yohanan ben Nuri. Están en discusión con aquello que dijo Rabbi Yohanan ben Nuri. Ve Rabbanan Kami Pligue. Y los sabios están en discusión sobre esto. Ditnan, como se enseñó en una vereita. En el Masejet Tevul Yom, es decir, aquella persona que se impurificó y se sumergió en el migvé y está simplemente esperando que pase la noche y llegue el día para poder traer su ofrenda. Bien, eso se llama Tevul Yom. Shemen Shetzaf al Gabe Yain, es decir, aceite que está flotando sobre el vino. Y los dos son de terumá, es decir, son una ofrenda. Ven acá Tevul Yom Shemen, y el Tevul Yom, este persona que está esperando acabar su proceso de purificación, tocó el aceite, lo pasale la Shemen Bilbao. No impurificó o no hizo pasul, no invalidó más que el aceite únicamente. Rabbi Yohanan ben Nuri Omer, Rabbi Yohanan ben Nuri dice, ¿sí? Tanto el vino como el aceite, Shenehem Jiburim de las de. En realidad están todos unidos. Y entonces deberían impurificarse ambos. Y sobre esto discutieron Rabbi Shimon y Rabbanan, en nuestra Mishnah. Rabbanan, los sabios, ¿qué es lo que dicen? Que Rabbanan de Tevul Yom, como aquellos sabios del concepto de Tevul Yom, del que se sumergió en ese mismo día al Migvé, que el vino y el aceite no se consideran como una sola cosa. Por lo tanto, ya Veshemen, Enanasim Shituf Ejad, es decir, el vino y el aceite no se pueden hacer como un solo socio. Rabbi Shimon y Rabbi Shimon de nuestra Mishnah, ¿qué es lo que opina? Que Rabbi Yohanan ben Nuri, lo mismo que Rabbi Yohanan ben Nuri, que el vino y el aceite de un utensilio se consideran como cosas separadas y por lo tanto se puede hacer con todo shituf, ¿sí? Y no hace falta de hacer un nuevo shituf. Muy bien, Tanya Rabbi Eliezer ben Tedai Omer. Así dijo Rabbi Eliezer ben Tedai. Ejadze vejadze. Dice, ya sea que el dueño puso como sociedad el vino o puso como sociedad el aceite, Serihim Learev, tenemos que hacer Eruv de todas formas. Es decir, de poner en común todos los callejones. Ven a Shutafut Meila Lemaboy.
y esta puesta en común no es suficiente para el Maboy, para el callejón. Pregunta Gamara, las de Beyain, velas de Beyain, incluso que hayas hecho shutafut con uno con el vino y con el otro también con el vino. Amarraba, dijo Raba, Sheze ba bilgino. Beshafaj. Es decir, una persona que viene a su jardín y vertió, ¿sí?, su vino a un tonel donde está el que pertenece al dueño. Desde va bilgino, beshafaj, y el otro viene y vierte al barril. Cule alma lo pligue de Eru. Es decir, todo el mundo está de acuerdo que así es como actuaron. Pusieron un gran barril y cada uno vino a echar la cantidad de vino que se había fijado para hacer el Eru. Todo el mundo está de acuerdo que ahí sí que funciona el Eru. Kiplige, ¿dónde está la discusión? Que con Shelakhu, Javier Yain, Be Shutafut, como por ejemplo el caso en el que tomaron un tonel de vino para hacer la sociedad y cada uno puso de su dinero y compraron juntos ese barril de vino. Rabbi Eliezer ben Tedai Sabar en Berera. Rabbi Eliezer ben Tedai dice que no se explicó cuál es la parte de cada uno, entonces no sería válido. Rabanán y los sabios Sabre Yeshbera, es decir, ellos opinan que sí, que se puede a posteriori saber qué parte es de quién. Rabbi Yossi dijo, Rabbi Yossi Amar, ¿sí?, que en realidad Rabbi Eliezer ben Tedai está de acuerdo que la shutafut, que el hecho de crear una sociedad para poder compartir un espacio, únicamente funciona en el lugar donde hay un shituf mevot. Es decir, que los patios, los callejones fueron puestos en común. Y ahí está permitido transportar entre los patios, de los patios al Maboy, sin necesidad de hacer otro shituf, otra puesta en común. La habilidad del Bentedai, Rabanán, Besomjin al shituf Bemakom Eruv Kamiplige. Es decir, ¿dónde está la discusión entre Rabbi Eliezer Bentedai y los sabios? Sobre el shituf, la puesta en común de un lugar, ¿sí?, en el cual se hizo Eruv. Ahí es donde están discutiendo. Dice Maboy, en un callejón cuyos patios, perdón, me he perdido. No hicieron Eruv uno con otro, pero que hicieron Shituf, pusieron en común todos los callejones. Ahí discuten si nos podemos apoyar en ese Shituf, en esa puesta en común, para permitir transportar de un patio a otro patio a través de las puertas que hay entre ellos. Como si fuese que hubiesen hecho Eruv juntos. De Mar, es decir, un sabio, Rabbi Eliezer, ¿qué es lo que opina? En Somjin, que no nos podemos apoyar. Umar Sabar, el otro sabio opina, Somjin, que sí nos podemos apoyar sobre eso. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Mina Minala, ¿de dónde yo sé esto? Amar Rabbi Yudá, Amar Rab, pues dijo Rabbi Yudá en nombre de Rab. Dijo Rabbi Yudá en nombre de Rab. Alajá, que es Rabbi Meir. Es decir, la alajá es como Rabbi Meir, que opina que no se puede uno apoyar sobre el shituf en lugar del Eruv. Si me olvidé de hacer Eruv, no puedo venir y decir, pero como se hizo shituf mevot, voy a poder transportar. Amar Rab Bruna, Amar Rab, dijo Rab Bruna en nombre de Rab Alajá, que Rabbi Eliezer ben Tedai. La alajá es como Rabbi Eliezer ben Tedai. ¿Sí? Tenemos que entender la alajá, que quiere decir que se puede enseñar de manera privada, pero no de manera pública, o si es que así era la costumbre, etcétera. Lo vamos a ver ahora. Dice, y tenemos que entender, Maitama, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo por el cual sería así la alajá? Dice así, la mishum dejad tamahu, ¿acaso no es porque es el mismo motivo? Amarle a Vaya le dijo a Vaya Rabbi Yosef, Veijat tama,
Tarte, Ilgeta, la Malí. Y si es el mismo motivo, ¿para qué es necesario enseñar 2 veces la misma alhaja? Responde la Gemara. Y dice, ¿qué es lo que venimos a aprender? ¿Qué es lo que aprendemos de esto? De lo abdinan que 3 jumbre be erubin, que no actuamos según 2 jumbrot en erubin. Es decir, no aplicamos primero un lado estricto y otro lado estricto más en los temas de erubin. Mai Rabbi Meir Umay Rabanan. Entonces pregunta la Gemara y dice, ¿cuál es Rabbi Meir y cuál es la de los sabios? ¿Dónde está esa discusión entre Rabbi Meir y los sabios? Detaña, como se enseñó una veredad, me arbin bechatzerot bepat, bim ratzule arebeyain en me arbin. Es decir, se puede hacer el erub con pan entre los patios, pero si se quiere hacer con vino, no se puede hacer con vino. Ahora dice, pero, mishtatfim bemamon beyain, bim ratzule shatet bepat, mishtatfim. Pero si lo que sí se puede hacer es que todo el mundo ponga dinero para comprar ese vino, y si lo quieren hacer para el pan, también se puede hacer. Me'arvin bechatzerot umishtatfim bemavoy. Si se hace erub en un patio y se hace shituf en un mavoy. Se pone en común. Y ahí no se apoya uno en el shituf, ahí donde hay un erub. ¿Sí? Por lo tanto, no nos apoyamos en el erub en el lugar donde hay un shituf. ¿Qué quiere decir esto? Tama, ¿cuál es el motivo? El shelo le shakeach torat erub minantinokot, para que no se olviden los niños pequeños, los jóvenes, de lo que es la ley del Erub, que van a decir, Abotenu lo Erbu, nuestros padres no hacían Erub. ¿Por qué? Porque se apoyaban todos en el Shituf Nebot. Y ve Rabbi Meir, esta es la opinión de Rabbi Meir. Bajo el mismo Mirim, los sabios dicen, o Me'arvin o Mishtatfin, que o se hace Erub o se hace Shituf. Entonces dice la Gemara, que ve Rab Nehumi, ve Rabba. Y discuten sobre esto Rab Nehumi y Rabba, para tratar de entender esta discusión entre Rabbi Meir y los sabios. Haramar uno dice que si hizo el Erub o el Shituf Bepat con pan, ¿sí? Entonces ahí puede que este Erub sirve tanto para el Erub entre los patios como para el Erub de todo el Maboy, para el Shituf del Maboy. De Kulealma lo pligue de Bejada Sagi. Ahí todo el mundo está de acuerdo que con uno solo Shituf o Erub es suficiente. Kipli, ¿dónde está la discusión? Beyain, es decir, cuando hicieron esta acción con vino, es decir, ahí cuando se hizo con pan, todo el mundo está de acuerdo, que sirve para los dos. Pero cuando se hizo con vino, dice Hadamar, uno dice, vamos a hablar de compartir, tenemos unas cuantas líneas más que veremos. Bien, dice Hadamar, uno dice que si se hizo el shituf con vino, de culear malo pligue, de vainantarte. Ahí todo el mundo está de acuerdo que hace falta hacer otro erub. Kipli, ¿dónde está la discusión? Bepat, cuando se hizo con pan. Los sabios piensan que puesto que se hizo con el pan, entonces sirve para los dos. Tanto para el shituf como para el erub, nos apoyamos en el shituf. Y Rabbi Meir opina que incluso que lo hizo con pan, ¿sí? Que serviría para los dos, no nos apoyamos en el shituf, en la puesta en común del dominio, ahí donde hay un erub. Y no en el erub, en el lugar donde hay un shituf. Ahora dice así, mitir, vamos a poner una vereitá a esto. Dice, si los sabios dicen, o mearbin o mishtatfin. Que o bien se hace erub de los patios, o bien se hace shituf mebot. ¿Sí? Y de esa manera se va a permitir transportar entre los patios y entre los callejones. Mailad, ¿no quiere esto decir que no se hace erub para un patio con el pan, o mishtatfim bemaboy beyain, o que se hace el shituf mebot con el vino? Amar Rab Gidal, Amar Rab, dijo Rab Gidal en nombre de Rab, es decir, no es esta la intención de los sabios. Así que amar, sino que así es como hay que decir. O me arbin bejatzer bepat, umutarin kan bekan. O se hace el erub en un patio con el pan y se permite tanto uno como el otro. O mishtatfim bemaboy bepat, umutarin mikan bekan. O se hace el shituf, la puesta en común de todos los nebot, todos los callejones con pan, y se puede transportar de uno al otro. Pero
si hicieron shituf con vino, ahí están de acuerdo los sabios, que no nos podemos apoyar en ese shituf, ahí donde hay un eruv que se hizo con pan. Amar Rabbi Amar Rab, dijo Rabbi nombre Rab, alajá que Rabbi Meir. Alajá es como Rabbi Meir. Rabuna Amar, Rabuna dijo, minhag que Rabbi Meir. Es decir, la costumbre es como Rabbi Meir. Ahora dice Rabbi Yohanan, Omer, y Rabbi Yohanan dice, nahagu ha'am que Rabbi Meir. Y que el pueblo acostumbró a obrar según lo que dijo Rabbi Meir. Hasta aquí llegamos entonces en nuestro estudio de hoy. Que tengamos una excelente continuación del día, que haya refuah Shema para todos los enfermos que lo necesitan, especialmente para Shemuel Bar Yehudá, de todos los demás enfermos de Am Israel, y nos vemos Bezrat Hashem mañana.